crear y exhibir otro arreglo de X, que el primero sea la diferencia entre el segundo y el primero elemento, el segundo elemento de X sea la diferencia. Sí. ¿Lo tenés ahí para mostrarlo? No, lo tengo el código para mostrarlo. Bueno, ¿alguien lo hizo a este 9? ¿Le quedó alguna duda? O sea, la idea sería un arreglo de 50 elementos enteros. Lo cargamos, ¿no? Y después tenemos que mostrar otro arreglo de X, y crearlo obviamente primero. El primer elemento sea la diferencia entre el segundo elemento, sea la diferencia entre el segundo y el primer elemento de X. O sea, vamos avanzando, ¿no? El segundo elemento de X sea la diferencia entre el tercero y el segundo. Parecido, alguna similitud tiene con la serie de Fibonacci, ¿no? Donde un elemento es la diferencia de los dos siguientes, sería, ¿no? Del siguiente y el mismo. No sé si me explico. Claro, yo lo planteé bien, vino por ahí la cosa. Vamos a plantearlo acá el problema. Entonces nosotros tenemos un arreglo, no lo vamos a hacer de 50, pero este sería el índice del arreglo. Y vamos a hacerlo de 5, total le sacamos un 0. Y este es el 5. Y acá tenemos los valores, ¿no? Esto lo podríamos sacarle ese sería el índice. Y acá tendríamos los valores del arreglo. Acuérdense que un arreglo se lo pueden imaginar de manera vertical, horizontal. Estamos trabajando siempre con vectores o arreglos unidimensionales. Este es el arreglo llamado X, que le dice ahí. Y crear un arreglo de X igual al anterior, que sería así, de 50 elementos. El tema queda acá, bueno, nosotros lo vamos a cargar, vamos a ponerle cualquier número. Este elemento que está acá, de X, es la diferencia entre el segundo y el primero, según lo que dice el enunciado, ¿no? El arreglo de X, el primer elemento es la diferencia entre el segundo y el primer elemento de X. El segundo, la diferencia entre el tercero y el segundo, y así sucesivamente. Hay que ver el último elemento, ¿no? ¿Qué decisión tomar? No dice nada. Pero este elemento del nuevo arreglo sería este valor menos este que está acá. El segundo elemento sería si arrastramos la fórmula lo va a hacer solito el Excel, menos este. Y así sucesivamente. Acá vamos a tener un problema. Porque sería este valor que no hay nada, menos el valor este. ¿Vos qué criterio tomaste en la fila 5? Igual, ¿no? Bueno. X5 es igual a DX5. Bueno, hiciste así. Pero este es la diferencia de todos. Y así sucesivamente. Y después, sin generar el arreglo de X, era que este valor sea este menos este, y lo reemplazamos, ¿no? O sea que vamos trabajando sobre sí mismo. Acá reemplazamos el 8 por menos 1. Después el 7, vamos a hacer 4 menos 7, lo reemplazamos por menos 3. O sea, trabajamos solamente con el mismo arreglo. Pero la lógica es la misma. Ahí es donde interviene el pasaje de parámetros, ¿no? Podemos hacer el mismo procedimiento, pero en un momento le pasamos de X para que lo haga acá, y después le pasamos X para que lo haga sobre ese arreglo. O sea, podríamos hacer la llamada del programa principal al mismo procedimiento y que vaya actuando sobre un arreglo en otro o sobre sí mismo. A ver, voy a dejar de compartir, y si te deja compartir y miramos en tu código. Probá, a ver. Ahí ya estamos bien. A ver, hiciste una constante. Sí, que le puse 6 en vez de 5. 6, está bien. Un tipo, un arreglo de 1 a 5 o 6, de tipo entero.
O sea, fíjense que las variables X y DX tienen el mismo tipo. No es que ustedes tienen que declarar dos tipos distintos. Cuando las variables son del mismo tipo, el tipo de dato que definen lo definen una sola vez y lo asignan a las variables que quieran. Ahí también podría haber puesto X, de X, por ejemplo, y asignarle el tipo 1, es lo mismo. ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no entendió el enunciado o la declaración de variables para ese enunciado? Entonces vamos al programa principal. Hoy pusiste carga para cargar el único arreglo que vamos a tener, ¿no? Que sería el arreglo X. Y después hiciste operación X de X, pantalla de X. Igualmente, fíjate que no... A veces en la segunda instancia del ejercicio el de X no existe. Porque hay que hacerlo sobre sí mismo. Ese hice otro código que me anduvo bien, después lo quise toquetear para que quede más lindo y no anduvo mal y después no lo pude volver a hacer andar bien. Bueno, entonces vamos a mirar cómo funciona. Sería del enunciado, vos hiciste la solución con la primera versión, o sea, claro, generando un nuevo arreglo. Ahí en el procedimiento carga, vos le mandás X para que se cargue ahí. Sí. Y deberías recibirlo con un var, porque a través de A, vos lo que querés cargar es a X. Y ahí no hay más que un for de 1 a la constante y leer los valores, ¿no? No hay validaciones en el readline, o sea que con eso ya está. Y el único arreglo que vamos a cargar es el arreglo X, o sea que no hay manera de reusar ese código. Y después en operación, vos que le mandás X y de X. Sí. Bueno, y ahí lo recibís en los arreglos A y B. No es necesario ahí en este caso, ahí estás usando pasaje por valor. Porque no vas a manipular el arreglo A, pero sí lo que vas a hacer esperen que estoy admitiendo acá a sus compañeros. No es necesario pasarlo por valor, por referencia al arreglo X. Sí lo necesitas al de X, para que los cambios que se hagan adentro de operación se sigan viendo después del programa principal. Y los dos son del mismo tipo. Entonces hace un for de 1 hasta la constante menos 1, o sea, hasta la posición previa, y en cada una de esas posiciones, en la posición 1, después lo vas a trabajar en la 2 y así sucesivamente, lo que haces es la diferencia de la posición siguiente menos la actual. Y el criterio que vos tomaste es el de ponerle en la última posición lo igualás. Bueno. Y después el de pantalla simplemente es un for mostrando. ¿Y el de pantalla por qué usaste pasaje por referencia? Porque me quedó que esa era una buena práctica para ahorrar RAM, entonces dije, bueno, vamos a pasaje por referencia. No sería necesario, ¿no? Porque lo único que va a hacer es recibir el arreglo y mostrarlo. Entonces, o sea, ahí que le... Ahí no sería necesario porque no querés modificar nada en el de X, no lo querés tocar, sino que simplemente mostrarlo. O sea que el var lo podés sacar. Lo que hace, y yo les decía, es que hay algunos lenguajes que ni siquiera te preguntan si querés hacer pasaje por valor o referencia cuando trabajamos con arreglos. Los arreglos por defecto siempre se pasan por referencia para no tener que estar repitiendo las estructuras de datos. En el caso de Pascal, de un lenguaje en particular tenemos la posibilidad de hacer lenguaje pasaje por valor o pasaje por referencia. La diferencia está que cuando hacemos el pasaje por valor nos aseguramos que, por ejemplo, ahí en el procedimiento pantalla no se cambie el contenido del arreglo original del que estamos enviando como parámetros. Pero tenemos la desventaja que nos hace una copia, ¿no? Estamos duplicando los valores. Ese es el tema. Bueno, ¿cómo se les podría ocurrir para solucionar el segundo punto? Que hacerlo al principio como con un segundo arreglo
¿Querés probarlo? Vamos a probarlo por las dudas, así nos aseguramos de que funcione. No, sí, esto andaba. Una consulta. Sí. El parcial, o sea, ¿vamos a seguir trabajando sobre Chapín y el lenguaje? ¿O el Chapín ya no aparece más y es solo para nosotros? No, son con Chapín. Siempre el Chapín va a ser lo más importante. Bien. Creo que eran esos los valores. 8, 7, 4, menos 6, 8, 9. menos 1, menos 3, 2, 9 menos 6, 3. Y el último, bueno, lo asignamos. Bueno, muy bien. Están dando. ¿Qué cambio le harían? A ver si nos sale. Aprovechando que hicieron un montón de parámetros. Sobre ese mismo código, para al principio mostrarlo, hacer así como está, hacer una continuación del programa, reusando los procedimientos que podamos, pero ahora, una vez que lo cargamos, y este es el que estamos viendo, ¿no? Sí, este es el que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos el procedimiento de carga, ese no lo vamos a tocar, ese está igual. Pero ¿qué cambio le podríamos agregar abajo, en el programa principal, tratando de reusar operación y pantalla? Ahora sabemos que la línea que no la veo, la que dice abajo de carga, donde está la llamada operación y la que dice llamada pantalla, esas están dando bien. Lo que pasa es que lo estamos haciendo sobre el arreglo de X. ¿Qué podríamos hacer, pero para hacerlo sobre el X? Ir reusando operación y pantalla. ¿Le puedo poner una directamente o no? No, eso lo dejamos, ¿no? Porque ya ahí estamos cumpliendo con el requerimiento. Vamos a hacerle un enter abajo de pantalla y antes del read key. O después del read key, como vos quieras. Ponerle después del read key, así se frena la primera parte. Y llamamos a operación de vuelta, pero damos vuelta a las variables que... O sea, si antes teníamos X, de X, ponemos ahora de X y X. Pero de X no hay que usarla nunca. No, pero de X no lo tenemos que usar. Es como que no existe. Ah. X se lo tenemos que mandar. Eso, ahí está. Epa. Está claro que le tenemos que mandar X, ¿no? Porque ahí tenemos los datos cargados. Pero si lo queremos hacer sobre sí mismo, ¿qué pasa si le hacemos eso? XX. Arriba, ¿cómo lo va a recibir? A y B van a ser X. El mismo arreglo, ¿no? Entonces, en BI, ¿B quién va a ser? X. X. Va a ser AI más 1 menos AI. O sea que va a ser X. Sería equivalente a hacer eso, exactamente, X y más 1 menos X1. Aunque lo estemos llamando, ahí vamos a tener tanto A y B, los dos van a estar apuntando a X. Pero debería funcionar. Y reusamos el código, lo único que cambiamos es abajo del read key, fíjense que es cómo cambiamos los parámetros. Y después, cuando ya querramos mostrarlo, pantalla, ¿qué le tendríamos que pasar? Ahí es más fácil, ¿no? Está esperando un solo parámetro de pantalla y lo que hace es mostrar. Y le pasamos X, que es el único con el que estamos trabajando. Esa es la utilidad de los parámetros. Tratar de nosotros poder reusar código y dependiendo cómo lo llamamos, debería seguir funcionando el mismo, en este caso, el mismo procedimiento de operación o el mismo procedimiento pantalla, nada más que en la primera parte del código estamos trabajando con un arreglo secundario, complementario, auxiliar, un segundo arreglo, que es de X, y en el otro con el mismo arreglo. Sin embargo, el programa es el mismo. Los procedimientos son los mismos. Bueno, vamos a probar, a ver. No hagamos tantas ilusiones. Qué raro que no me salte el antivirus, lo habré desactivado y... O alguien nunca me lo o ya tiene demasiados virus que se murió el antivirus. Bueno, hasta ahí es lo que probamos. Ahí estamos en el read key, en la mitad, cortado. ¿Qué pasó? No,
No, eso fue el antivirus, me parece. Este lo estaba reclamando. Es como que me lo cierra y me lo vuelve a abrir mientras lo analiza. Entonces, y vos estás contento ejecutándolo y te lo cierra. Sí, me lo cierra, me da un dolor de... Ahí. Bueno, ahí estamos. Ahí si está vos le das Enter, en principio vieron que error de sintaxis, de compilación, no hubo. Y ahora le diste Enter y volvió a dar. Vamos a sacarle el borrado de pantalla, si lo podemos ver y comparar mejor, ¿no? Ahí está el pasaje, el procedimiento, operación y pantalla, pero trabajando con X y con DX. Recibió esos dos arreglos. Y ahora cuando vos le das Enter, volvemos a llamar a pantalla, a operación, y le volvemos a llamar a pantalla, pero pasándole siempre la X. Sin embargo, el resultado es el mismo. El único problema acá, obviamente, es que los valores originales de X, ¿qué pasó? En este segundo paso. Se perdieron, ¿no? Quedó eso guardado. Pero si nosotros no necesitaríamos seguir trabajando con esos valores de X, podríamos trabajar con el mismo arreglo. Pero bueno, son, digamos, un juego para que ustedes vean el efecto de los pasajes por parámetros. La idea de poder ir reusando código, en este caso la particularidad es que los arreglos tienen la misma dimensión, el mismo tipo de datos, por eso podemos pasar X, DX o XX, porque tanto X como DX son de la misma dimensión y el mismo tipo de datos. Y además el pasaje de parámetros que estamos haciendo en operación es por referencia. O sea que en el procedimiento operación, tanto A como B, en realidad no van a estar creando su propia estructura de datos, sino que A y B siempre van a estar apuntando a quien los llame. Depende el llamador, ellos se van a referir, por eso se llama referencia, o relacionar o apuntar al parámetro real, que es el parámetro de llamada, y ese sí es un arreglo justamente real, creado, que tiene posiciones de memoria, tanto X como DX, o en el segundo caso, el X, que lo llamamos 2 veces, para una cuestión de reuso del código. ¿Viste? No había que hacer otro programa. En el mismo programa lo resolviste. Sí, yo hice otro y encima lo hice mal. Y fui tan boludo que copié y pegué y para colmo después lo cambié y no supe qué. Pero eso no se me había ocurrido. Bueno. ¿Lo entendieron cómo funciona? ¿A alguien le quedó dudas? No, profe. Bueno, si querés, Lautaro, pasámelo, yo lo subo ahí al Google Drive. Me parece que no lo tengo subido ese. Así como quedó en la última versión, así todos lo tienen para después practicar. Igualmente esto, porque se presta para hacerlo, lo estamos haciendo en Pascal directamente, pero recuerden que la idea sería diagramarlo, ¿no? Nosotros tenemos que armar un diagrama, el programa principal, y después tantos chapines como... Acá me lo pasaste para que me lo copie antes que me olvide. Claro, yo creo que eso me ayudó un montón en el 19, que vos decís que por ahí es más complejo, pero al ver el chapín fue como 10.000 veces más fácil. Obviamente. Sí, porque el chapín entendía el toque. Ese es el objetivo de la diagramación, poder analizar el problema, pensarlo, rehacerlo las veces que uno quiera y después sí, una vez que ya está, lo traducimos. Y van a ver que si el chapín está bien hecho, la traducción al Pascal es directa, porque justamente el Pascal es un lenguaje que se creó para aprender a programar con la diagramación estructurada o la programación estructurada. O sea, es mucho más directo que el Python, porque bueno, el Python es un lenguaje más moderno y deriva de otro paradigma de orientación a objetos, incluso hay muchas estructuras que ni siquiera las contemplan. Pero siempre es recomendado hacerla en la diagramación. Ahora lo estamos mirando, así lo podemos ejecutar y ver cómo funciona. Nada más. Este era el 9, ¿no? El que me pasaste. Sí, el 9 te pasó. Bueno, muy bien. Otro ejercicio que alguno haya hecho, y total el 19 lo tienen en el video explicado,
y que muchos de ustedes quizás no hayan llegado todavía ahí, pero Claudia así los tiene a todo ritmo. Después tienen tiempo en las vacaciones para ponerse al día. Se van a estar, o sea, no son vacaciones, ¿no? Ya le deben haber dicho, no es vacación, es receso, esa palabrita cruel, porque en esas semanas van a estar haciendo el trabajo práctico 2, que es retomar el 1, nada más que ahora van a trabajar con arreglos y con matrices. Probablemente a partir de la semana que viene ya empecemos a trabajar con arreglos bidimensionales, ya tengamos filas y columnas como para ir practicando. Ahora estamos siempre trabajando con un solo índice en el for o en el para, pero después vamos a tener un elemento de doble entrada donde podemos hacer otras cuestiones más completas. Bueno. ¿Hicieron el 11? El del palíndromo. Lo hicimos en clase. Parecido. ¿Lo hicieron en clase? Bueno. Sí, lo hicimos con Claudia. Ahí tienen que ir avanzando con el índice del for desde izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, depende de cómo lo ordenen al vector. Y esa es la clave del ejercicio. Estoy mirando la práctica. Uno que no lo podamos hacer, que no nos lleve tanto tiempo hacerlo. Bueno, elijan ustedes. Estoy buscando. Entre el del palíndromo y el 19 que ya está hecho, en el medio hacemos uno, buscamos uno. ¿El 16 lo hicieron? ¿El de la búsqueda secuencial? No, por ahí lo habían visto en teoría cuando les dio a Claudia el tema de ordenamiento, ahí ya aprovecharon y lo hicieron, por eso. No es que están ordenados exactamente por complejidad y todo, porque por ahí pueden encontrar avanzando la práctica, pero es para practicar otro tema. Este 16, la idea sería buscar un elemento del arreglo. Creo que alguien me lo había dicho, me parece, no sé si la comisión de ustedes o otra. Sí, de ustedes era, me parece. Que Claudia les había enseñado cómo ir a buscar algún elemento del arreglo, que no lo estábamos necesitando cuando resolvimos el ejercicio 6 porque teníamos que usarlos a todos. Como en este caso en el 9 también, lo recorremos completo el arreglo. Por eso usamos un para. Esperen que les voy a compartir pantalla. Estoy amigando con el Meet. Lo malo que no podés pispear quién te escucha cuando está haciendo otra cosa en el Meet. No, nada. Bastante. Pero bueno, anda. Ya, no sé qué le habrá pasado a mi Zoom. O alguien me habrá dado toqueteado la clave, no sé. Algo pasó. Bueno, entonces, ahí están viendo, ¿no? Sí. En este caso en particular, nosotros vamos a tener un arreglo de 30 elementos, después lo vamos a hacer más chico a este. Son distintos. Ahora vamos a asumir que son distintos. Se podría llegar a validar que sean distintos. Ahora sí lo podemos hacer. Le podemos intentar pensar qué estrategia usaríamos, pero bueno, vamos a asumir que los valores que nos van a cargar en un arreglo, como es una carga, esto sí es con un para, ¿no? Un para de 1 a 30, o a una constante que hayamos definido en 30. Después tenemos que ingresar un número. Y la idea sería buscarlo acá adentro. Y una vez que lo encontremos, si lo encontramos, tenemos que decir en qué posición del arreglo está. O sea que la salida de nuestro programa es un número de 1 a 30, porque en algún lado tiene que estar. Porque por la nota esta que veo que dice acá, se asegura que dicho elemento se encuentra en el arreglo. También lo vamos a hacer qué pasa si no está en el arreglo, ¿no? Ya podríamos llegar a detectar, porque si fuimos buscando, y llegamos hasta la posición 30 y no está, podemos asegurar que no estaba. Con un asta.
Exactamente. La estructura de control ya deja de ser un para. El para sí lo vamos a usar acá para cargarlo. Pero ustedes no tengan en la cabeza asociado que arreglo unidimensional es un para con el i de 1 hasta la dimensión del arreglo. Depende de lo que querramos hacer. En este caso, llegamos a este momento, y si nosotros estamos haciendo una búsqueda, puede ser que no tengamos que hacer un para de 1 a 30. Porque si lo encontramos antes, salimos. Sería la manera óptima de hacerlo. Se puede hacer con un para, forzarlo a recorrer todos los elementos, y adentro usar lo que denominamos, y que ustedes van a usar mucho a partir del año que viene, y quizás algo en este año, se llama las variables que se llaman banderas, que han hecho muchos en la primera entrega del trabajo práctico. Entonces le ponemos ahí como una señal a una variable, lo ponemos marcado como encontrado, y la guardamos a la posición. Pero si lo hacemos con el para, supongamos que lo encontramos en la tercera posición del arreglo, nos obliga a recorrer desde la cuarta hasta la 30 innecesariamente. Tampoco es permitido en primer año, yo porque les vendo segundo año, ¿no? Para que ahí somos, si bien más restrictivos en algunas cosas, pero más libres en otras. No se puede hacer lo que hay la sentencia break, se escribe break. ¿Qué es lo que hace esa sentencia? Cuando nosotros detectamos, por ejemplo, que lo encontramos, rompemos un bucle y sale y continúa el programa fuera del para o fuera de la iteración que estemos haciendo. Eso acá en el primer año, en el paradigma imperativo estructurado puro, tanto el goto como ir a una línea cualquiera del programa dada una condición, eso está prohibido, o meter un exit, un fin de programa en cualquier lado, eso tampoco debería pasar, porque si está bien armadito el programa, nosotros vamos terminando de acuerdo al camino que vamos siguiendo. O como ustedes ponían, por ejemplo, por abajo en un chapín, la llamada al programa principal, y eso también es innecesario porque cuando termina el procedimiento después vuelve solo al menú principal. Y obviamente sentencias como el break o el continue, todas esas sentencias no se utilizan. Pero en este caso, como les digo, si usaríamos un para buscarlo, siempre estaríamos recorriendo 30 veces el arreglo. Pero lo podemos encontrar mucho antes, o no encontrarlo. Entonces vamos a hacer el chapín. El tema con este que me voy a abrir y lo voy a ir pegando, como dice, no sé si con usted o en otra comisión, las partecitas del chapín, así nos va quedando bien. Ustedes vayan pensando cómo hacerlo. Mientras el structurizer se digna de abrir, pero se ve que no tiene ganas. Vamos a poner esto por acá. A mano no lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, no sé qué le pasó. Hoy la tecnología no anda a su favor. No. No, estoy pensando que no creo que sea incompatible con el Meet. No creo. Yo lo descargué pero no lo pude, no se instala, digamos, se hospeda directamente. Sí, como que se pega directamente los archivos. Ahí está. Ahí parece que... no. Borras uno y se borran todos. Bueno, entonces, ¿en qué módulos o en qué subprograma lo dividiría? En dos. En dos. O más, depende, ¿no? Ahí parece que reaccionó. Están ahí con migraciones de versiones. Entonces vamos a hacer la práctica 3, el ejercicio 16. Lo primero que haríamos, ¿qué sería? Según el enunciado ¿no? Cargar la regla. Carga, ¿no? Vamos a hacer una carga. Bueno, ahí. Lo vamos a dejar. Pues me parece que si cierro se cierra el otro también. O sea, van de la mano. Un procedimiento carga. Si quieren, como habíamos visto el viernes pasado, le podemos pasar como parámetro el arreglo. Al ser una variable global y la declaramos como global el arreglo, también va a funcionar. Si quieren lo podemos dejar así.
Y después, el próximo paso. Hay más de 2 pasos, me parece, ¿eh? Ordenarlo y buscarlo. No dice que lo ordenemos, ¿no? Ah, no dice. Leerlo. ¿Leer qué? Ya está cargado acá. Leer el número que querés buscar. Claro, eso es lo que falta ahora, ¿no? Tenemos que leer una variable número. En realidad, este número que está acá, ¿lo podríamos validar o no? Porque este número que estamos ingresando, ¿qué es? ¿Una posición o es el contenido del arreglo? El contenido no sería necesario. Claro, ahí no. Sí. Si tuviésemos que ingresar una posición para ir a buscar esa posición y mostrarla, ahí sí, porque sabríamos que esta posición debería estar entre 1 y esa constante o el máximo del arreglo. Pero acá no, porque es un número entero a buscar dentro del arreglo. Y después, vamos a ponerle acá así, como lo veníamos practicando, el arreglo lo vamos a llamar, si tiene nombre ahí, no dice nada. Bueno, vamos a probar, a ver. No cerró todo. Y vamos a llamar A, el arreglo A. A de arreglo. Leemos un número y acá sí viene otro módulo, otro subprograma. Podríamos hacer una función acá. Así ¿por qué podríamos llegar a hacer una función? Porque estamos esperando que nos devuelva la posición. Esa es la salida del programa, ¿no? La salida de este programa es la posición que ocupa ese número que estamos ingresando dentro del arreglo. Pero sería útil hacer una función para un leer. No es un leer, el leer ya está acá. Estamos en el tercer paso ahora. Estamos buscando ahora justamente la búsqueda que queremos hacer. Pero el resultado de esa búsqueda me tiene que devolver una posición. Ese es el objetivo. Sí, o ninguna. O ninguna. Si supongamos que no lo encontró. Ahí como dice que lo encuentra, bueno, vamos a hacer por ese lado y después lo mejoramos. Y llamamos una función búsqueda. ¿Qué le deberíamos pasar? O sea, ¿qué necesita búsqueda para buscarlo? El arreglo. El A. Y listo. ¿Y qué va a buscar en A? El número. Entonces le deberíamos pasar las dos cosas. Si lo vamos a parametrizar, lo hacemos completo, digamos. Podríamos no pasarle nada, y acá tampoco, porque estas, si son variables globales, adentro de la función lo va a ver. Pero como ven, como hicimos en el ejercicio 9, lo hizo Lautaro, se pueden ir reusando después si lo vamos parametrizando bien. Esa es una de las ventajas que tiene. Después vamos a ver si lo pasamos a Pascal, le sacamos todos los parámetros, y al ser variables globales, que se ven en todo el programa, debería funcionar igual. Pero en principio, conceptualmente, necesitaría del arreglo cargado acá y del número leído acá, y esos dos elementos, búsqueda, debería ser buscar este número en cada una de las posiciones del arreglo. ¿Y qué me va a devolver? Un número entero. Un número entero que es una posición. Sí, entonces una posición. yo podría hacer así, que lo que me devuelva se lo asigno a una variable pos. Y después mostrarlo, por ejemplo, ¿no? Y ahí terminamos. Mostramos pos. O directamente, esto que está acá, como es una función y me devuelve un valor, yo lo podría insertar acá adentro. Después lo hacemos todas las variantes cuando lo programemos. ¿Hasta ahí estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿Estaría mal si trabajamos, por ejemplo, siempre con procedimiento? No, yo acá lo hice así Porque con procedimiento podemos hacer las dos formas, digamos, y con función no podemos usarla para todo, entonces por ahí va. No, el problema está que las funciones a veces te piden, digamos que ya te están buscando que vos hagas una función. Entonces por ahí es recomendable que las practiquen de vez en cuando, porque esto también podría ser un procedimiento. Y ponemos búsqueda, le pasamos a número, podríamos hacer así. Y que como un tercer parámetro me calcule pos y me lo devuelva por acá. Este serían 2 parámetros de entrada y este de salida. O este serían 2 pasajes por valor y este por referencia. Cuando termine el procedimiento, pos queda cargado. Después vamos a hacer ahora cuando lo programemos, todas las variantes. Y adentro del procedimiento se cargó con la posición.
y después lo muestro. También se puede hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo así practicamos funciones. Y después cuando lo programamos y hacemos todas las variantes. Y como es una función, esa sí es una de las ventajas de las funciones, yo me podría llegar a ahorrar esta línea y meter búsqueda acá. Y me ahorro la variable también. Podría quedar así. Que la voy a copiar, así no la pierdo. Podemos borrar esto. Y al ser una función, yo la puedo poner en un sí, lo puedo poner en un mientras, lo puedo poner en un mostrar, pero algo tengo que hacer con el valor que vuelve. Y podría llegar a hacer esto. Me ahorro una línea de código y me ahorro una variable. Entonces llamo a búsqueda, le paso estos dos y sé que búsqueda me va a devolver una posición y la muestro. Esas son las ventajas de usar una función, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a dejar, acá habíamos puesto post, y acá habíamos agregado esto que borré. Bueno, hasta ahí. Lo dejamos así, después, como ven, no hay siempre múltiples maneras de hacerlo, excepto que les digan, ya que como que alguien los va a contratar, los llaman de España o de Pakistán, y le pasan la especificación de todo el programa como tiene que ser. Y le dan el diseño de lo que están buscando. Entonces ahí ustedes lo desarrollan, lo codifican, pero siguiendo los prototipos que le pasaron. En este caso tenemos libertad de hacerlo. Voy a pegar. ¿Dónde lo habíamos pegado? Me parece un PowerPoint. Así va quedando todo el chapín completo. Este lo vamos a borrar. No me acuerdo cómo habíamos pasado el peine, habíamos usado, me parece que sí. Esto queda acá. Ahora, si no, en primer año de ingeniería me enseñan a usar el paint. Y saber explotar las herramientas de una computadora. Y sí, obviamente. Para eso están. Ahí tenemos el programa principal, no sé por qué me quedó esta raya, pero es lo de menos. Tiene que usar el OneNote, profe, ese es más pro. Claro. Sí, o ver esta estructura dice, investigar un poquito para ver si puedo llegar a meter más de un diagrama o cómo hacerlo. Siempre que nos salgamos de los estándares de la cátedra, ¿no? Porque si no después ser más lío. Modificando la estructura ese, ya lo hacemos para esta cátedra. Claro, o hacer un proyecto de investigación y hacer un software de diagramación específico para algoritmo y estructura de datos. Y después se los vendemos a todas las regionales y nos hacemos ricos. Bueno, no creo. Bueno, muy rico no creo, profe. No creo. Bueno, vamos a hacer entonces carga. Este ya lo tenemos. ¿Sí? Por eso es importante diseñar primero la estrategia de resolución. Porque después, si no, tenemos que estar cambiando permanentemente, no vamos a hacer función, procedimiento, le pasamos la variable, lo mostramos. Entonces, vamos a elegir este camino, porque después lo tenemos que ir. Acá, por ejemplo, lo que faltaría, si lo quisiésemos hacer bien, es poner un sí acá abajo, porque ¿qué pasa si no lo encontramos? Tenemos que decidir qué hacer. Si bien no lo pide el enunciado, podríamos poner posición 0, ¿no? Que la función me devuelva un valor de 1 a 30 si lo encuentra, y esa es la posición. Y si no, si me devuelve un 0, sé que no lo encontré. Entonces acá pongo un sí, ya que estamos, vamos a agregarlo. Y pregunto si posición es igual a 0. Entonces, de este lado mostramos valor no encontrado, ¿no? El número no está encontrado. Porque decidí que la función me devuelva un 0 si no lo encontré. Y si no, me va a devolver el valor. Y ahí lo mostramos. Si no puede poner otro leer número
para que vuelva a hacerlo todo otra vez, digamos, ¿o no? Sí, pero bueno, vamos a la búsqueda secuencial del arreglo. Sí, por supuesto lo podemos poner en un repetir hasta y volvemos a leer el número y así sucesivamente hasta que el número, pongamos un número, no sé, o le preguntamos acá si quiere continuar o finalizar, y mientras quiera seguir buscando números, lo seguimos iterando. Eso ya lo aprendieron, lo pueden hacer como quieran, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir al tema que es lo nuevo que estamos viendo. Lo que sí le agregamos como diferencial del enunciado es esto, ¿no? La posibilidad de no encontrarlo. Entonces, si me devuelve, y que decidimos hacerlo con una función, y que si la función me devuelve un 0, le ponemos que el número no se encontró. La variable número no existe en el arreglo. Ahí estamos. Acá sí existe y está en la posición post. O sea que ahora yo tengo que volver a copiar el programa principal. Vamos a hacer así. Y va a quedar mejor, me parece que le sacamos el borde ese. Y todos están mirando lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Qué chusma eso. Bueno, ahí está. Entonces vamos a hacer el procedimiento, el de carga. Vamos a guardar que vamos a ponerle acá, programa principal. Entonces vamos a hacer este mismo de acá, pero le tenemos que llamar exactamente así, carga, como se llama el módulo, ¿no? Y acá ustedes ya saben cómo es, ¿no? Es un para que va con i de 1. Acá lo podemos poner directamente con el 30. Después cuando lo programamos podemos crear una constante, le cambiamos el valor a la constante. Y directamente un leer le habíamos puesto, ¿no? Por eso está bueno ir en paralelo haciendo la estructura de datos, e incluso la pueden ir haciendo en Pascal, así ya le va quedando. Ir definiendo el tipo, ir definiendo el arreglo, las variables, así ya van avanzando en paralelo. Bueno, y ahí cargamos el arreglo. No es tan... Por supuesto, después cuando lo programemos le ponemos poner un mostrar acá para que vayan viendo así con un Raylan el número de ingreso, cómo va evolucionando. No vale la pena ni guardarlo, ¿no? Bueno. ¿Seguimos? Entonces de esta línea se llama para cargamos el arreglo. Lo que me faltó fue recibir el parámetro. No me dijeron nada. Cuando lo diagramamos, esto obviamente que también es válido, lo podemos recibir en un arreglo X de tipo, acá sí nos obliga a definir el tipo, y va a ser un var. Porque lo que carguemos acá se va a estar cargando en el parámetro de llamada. Y si hacemos esto, acá lo cambiamos y tiene que ser una X. Y ya acá puse el tipo de datos, ¿no? Le puse así. ¿Ven ahí? ¿Existen todavía ustedes? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. No te escuchamos. Sí, con pocas neuronas, pero existe. Concentración, profe, concentración. Sí. Bueno, Intentando absorber toda la información. qué concentrado que están. Tan concentrados que como que estuviesen haciendo otra cosa, ¿no? No puede ser. Me imagino que no. Estamos resolviendo el ejercicio a su par. Yo lo estoy tratando de resolver en Pascal, profe. Bueno, listo. Después me pasar el código, así lo vamos viendo. Acordate que yo le puse acá lista, bueno. Y la variable, el arreglo es A, número, estos son enteros. También posición es un entero porque va a ser un número de 1 a 30.
Y acá le cambié para que vean que la referencia puede ser otra. Justo le puse X, como había hecho Lautaro, mandamos el A y lo recibimos en X. Podríamos no haber hecho nada acá de parámetros, no enviarle ningún parámetro y trabajar directamente con A, al ser una variable global. Son dos maneras de hacerlo. Entonces ahora vamos a hacer la búsqueda. No. Este se llama búsqueda. Lo vamos a recibir también con X, pero no es necesario ponerle el bar adelante porque solamente queremos un pasaje por valor para ir mirando los valores que hay adentro del arreglo que ya fue cargado por el procedimiento carga. Y le pasamos el número, le vamos a poner una n acá, que va a ser tipo entero. Esta es una variable simple, donde vamos a recibir el número. Y la función, como es una función, le tenemos que decir qué tipo de datos nos va a devolver. En este caso nos va a devolver un entero. Con esto ya identificamos que búsqueda es una función que va a recibir dos parámetros por valor, y en el nombre, justamente al ser una función, va a devolver, pero el tipo de dato que va a devolver va a ser un valor entero. En correspondencia con la llamada que estamos haciendo. Por eso, al ser una función, podemos hacer esto. Asignar el valor. O poner el sí, este sí que está acá, no va la palabra sí, ¿no? Me quedó el sí ahí esto, táchenlo, porque va la pregunta directamente, el sí es esto. El símbolo. Bueno. Podríamos, les decía, hacer búsqueda, poner búsqueda a número acá, y en base a al valor que me devuelva, si pregunto búsqueda a, número igual a 0, hago este camino y si no el otro, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de búsqueda me viene un valor. Acá lo estamos asignando a una variable y después preguntamos por la variable. Sí, es una variable menos, profe, pero queda más largo. O sea, búsqueda. No acá. sé. Esto que está acá. A mí me parece que queda mejor. O sea, sí, por ahí al principio les va a quedar más claro. Más funcional. El otro es más, exactamente, más compacto y más funcional. Pero este sí que me quedó acá, está mal, porque va la pregunta directamente. En Chapin, esto si hubiese sido pseudocódigo. En Chapin ya sabemos que el símbolo como especie de rombo acá, o de triángulo torcido, ese es el sí, la pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos la búsqueda? Dijimos, no con un para, porque no... Es secuencial. Es una búsqueda secuencial. Secuencial significa que empezamos desde el principio, como hacían con el palíndromo, ¿no? Empiezan desde la izquierda a la derecha, la posición 1, o de la 30 hacia el otro lado. En este caso, cuando es secuencial, empezamos de la posición 1 y empezamos a avanzar en las posiciones del arreglo. El tema es que eso lo vamos a repetir hasta que lo encontremos. Justamente ahí nos da la estructura de control, exactamente. Este que está acá. O sea que lo vamos a repetir, vamos a poner acá, y vamos a necesitar varios pasos acá, o algunos pasos. ¿Qué es lo que deberíamos comparar acá? ¿Hasta cuándo vamos a repetirlo? Profe, ¿por qué un hasta y no un mientras? Es lo mismo, ¿no? Siempre. El valor de la posición en la que estamos hay que compararlo con el número. Lo que está en la posición número... En nuestro arreglo es X, ¿no? Que en realidad es... X en Y. X en la posición Y. Tenemos un montón de detalle que no tenemos valor de Y, pero eso es lo que vamos a tener que ir mejorando. C igual a N. Si pasa esto, es N, para nosotros acá. O sea que acá nosotros deberíamos agregar como una variable local que sea I, por ejemplo, de tipo entero. Eso ustedes pueden ponerlo acá al lado en el Chapin cuando lo están haciendo en la hoja, la declaración de variables locales. Pero profe, si ahí no estuviera el número, entraría en loop. Si acá... Hay que ponerle... Hay que ponerlo mal acá. O que la I sea igual al límite. Está bien, sí, bueno, pero vamos a la constante.
Acá sale cuando coincide ahí. ¿Cuánto vale I? No tiene valor. Hay que ir sumándola. Es 30. No. No. Y que sale en 1. Claro, hay que. Y después tiene que valer 2, y después 3, y así sucesivamente. Cuando llegue acá la primera vez que pregunte, y tenemos que asegurarnos de que I valga 1. Para preguntar por la primera posición. Y cuando dé la vuelta, si no salió, tenemos que asegurarnos de que I valga 2. Entonces, ¿qué le podríamos agregar? Un contador. Un contador. Ahí lo vamos a transformar como contador. Eso que hace el para solito, que ahí la suma sola, acá no. Acá, como estamos usando un repetir, o un mientras, como habíamos dicho recién que lo habían sugerido, tenemos que asegurarnos de contarlo. Pero si usamos un contador, ¿qué tenemos que hacer? Como hacemos acumuladores también. Inicializarlo. Tenemos que inicializarlo en 0. O sea que ahí le tenemos que dar un valor 0, pero afuera del asta. Afuera del asta. Ahí está. O sea, ponemos I en 0, queda feo acá, pero esta es una flechita. Ahí lo sumamos en 1, o sea que la primera vez I vale 1, y ahí estamos comparando con la primera posición de la regla. Si no llega a ser cierto esto, I vale 2, y volvemos a comparar, y así sucesivamente. Hasta ahí andaría con esto que nos piden en el enunciado, de que nos aseguran de que lo vamos a encontrar. Después lo mejoramos, esta es la condición, para que nos siga esto infinitamente si no lo encuentra. Ahora, ¿qué más nos faltaría siendo esto una función? O si quieren, agregamos acá la condición. ¿Qué condición le deberíamos agregar para ver que o lo encuentra o sale porque no lo encontró? Hasta que llegue a 30. El límite. El límite, entonces, tiene como así, límite. Como análisis matemático. El límite de 1 infinito, no. O valga ahí 30. O X en Y. X en Y, ¿por qué? No, X en Y no. Y No, valga y 30. se iguala a la constante. Porque Sí, si igual a pones 30. 30 y después cambiar la constante, siempre te va a quedar en 30. Exacto. Acá estamos diagramándolo en Chapin, el que lo está haciendo en Pascal, acá ya puede poner la constante. O sea que sale, cuando lo encuentra, acá me faltan los paréntesis, esto para que sea la traducción más fácil para Pascal, porque es así directamente, tiene que ponerlo entre paréntesis en cada una de las expresiones relacionales. Salimos porque lo encontró, o porque Y llegó a 30. Profe, pero ahí un caso particular. 30 si le ponemos que es igual. Claro, justo le iba a decir, se puede dar el caso particular de Tiene que ser mayor. Cuando lo hacemos así, puede ser que salga por los dos verdadero, porque justo está en la posición 30. Pero después lo podemos solucionar con una pregunta abajo. De hecho, tenemos que preguntar sí o sí por qué salimos. Si nosotros tenemos dos condiciones acá, en un bucle repetitivo, ya sea un hasta o un mientras, siempre tenemos que preguntar a continuación por qué salimos. Porque puede ser que haya llegado al día 30 o porque salió porque lo encontró. Si nosotros preguntamos así, en X, Y es igual a N, quiere decir que lo encontró, ya sea en la primera o en la última posición, pero lo encontró. Sí. Si esto no es cierto, quiere decir que salió por acá, porque el I llegó a 30. Igual ya lo evaluamos acá, porque cuando el I llegó a 30, fue evaluado acá la posición 30, pero si salió esto me da falso, quiere decir que por más que llegamos a evaluarlo en la posición 30, no lo encontramos. Nos ahorramos una iteración. Bueno, si esto es cierto, acá, ¿qué tendremos que hacer? Estamos trabajando con una función. Tenemos que guardar la posición. ¿Y la posición cuál es? Y. Y. Ah. La posición es I. La guardamos en búsqueda. Sí, pero lo encontramos en I. Si es una función, nosotros tenemos que asignarle el valor a la función. Entonces a búsqueda le asignamos I. Va a devolver con la posición.
Y si no, Búsqueda igual a no 0 puede ser. Lo mismo, nada más que le ponemos un 0 porque esa es la decisión que nosotros tomamos para identificar que no existe el número dentro de la regla. Y ahí estaríamos haciendo una búsqueda secuencial. Normalmente se hace con esta estructura, pero lo pueden hacer con un mientras, es lo mismo, nada más que tienen que hacer ponerlo arriba del mientras, pero no cambia mucho. Y tienen que ir incrementando el índice del contador, por supuesto que controlando el tope, porque si no llega a estar el número adentro del arreglo, esto no solo entra en un bucle infinito, sino que cuando quiera hacer x en 31, porque se pasó, igual a n, como 31 no es una dimensión establecida en la definición de la variable, le va a dar un error. El programa va a fallar. No es un error sintáctico, sino un error lógico. En el manejo y la manipulación de la estructura de datos. Y igual a 30, ¿no saldría el programa directamente también? Tipo, ¿no contaría el lugar 30? Sí, va a salir. Acá estamos seguros que va a iterar 30 veces. Cuando i valga 30, si llegamos hasta allá, va a salir. Y eso es lo que estamos buscando. El tema es que cuando sale, tenemos que ver si salió porque el i llegó a 30 o que justo en la misma posición también lo encontró en la posición 30. Y eso lo resolvemos con esta pregunta. Pero si está en la posición 3, va a salir por esta parte, porque hay un o acá. Cualquiera de los dos que se cumpla. Si no, va a salir cuando lleguemos al i30. Pero no quiere decir que no lo compare, porque acá lo está comparando, en la posición 30. Cuando i sea posición 29, va a preguntar si en la posición 29 es igual a n, o i es igual a 30. Esto le va a dar falso. Si no lo encontró, también le va a dar falso. Como todo esto, hay un o, los dos son falsos, vuelve para acá. Suma 1 y vale 30. Y va a hacer estas dos comparaciones. Ah, ya entendí, profe. Si no está acá, va a salir por el 30. Si llega a estar, va a salir por los dos. Va a ser un súper verdadero, porque va a dar verdadero y verdadero. Pero los dos verdaderos en uno, obviamente es verdadero. Con uno de los dos alcanza, pero en este caso saldría por los dos. Pero no quiere decir que no los detectemos por la pregunta esta, ¿no? Al preguntar por esto, va a venir por acá. Y le va a devolver 30. Si salió solo por el i en 30 y no estaba en la posición 30 y no estuvo, por supuesto, en ninguna de las anteriores, esto va a dar falso y va a venir por búsqueda en 0. Y va a volver la función con un 0. O sea que no lo encontró. ¿Estamos? Sí, profe, sí, gracias. Entonces, vamos a hacer ¿Se dan cuenta porque es más fácil programarlo en estos casos? Quedó súper corto, profe, porque, o sea, como que no lo tuvimos que comparar nosotros, ya te lo compara el asta. No te entendí qué me dijiste. Que quedó súper corto porque si hubiésemos usado un for, vos lo tenés que comparar. No, si usaron un for, acá no tienen que poner el i en 0, no hacen el i igual a i más 1, lo pueden hacer con un para, con i de 1 a 30, claro, y adentro una comparación. Lo que pasa es que en la comparación tienen que a su vez, por el verdadero, poner una variable, una banderita, que la cambian de valor. Cuando termina, todo eso tienen que preguntar por el valor de la bandera. Si fue porque entró alguna vez por el verdadero y esa bandera cambió de valor, quiere decir que lo encontró. Y la bandera sería, por ejemplo, la posición. Pero bueno, se hace más complejo y a su vez es menos eficiente porque obligatoriamente siempre recorren 30 veces. Tiene que terminarlo, claro. Sí, pero quedó súper cortito, eso es a lo que me refería con el asta. Así es. Bueno, y ahí está. Este sería el ejercicio 16, el programa principal, ¿no? Esto lo vamos a guardar. Yo también hago reuso, ¿no? Este va a ser reuso para el martes. Y lo muestra de nuevo, así le saco una captura al chapín. Bueno, espera, que perdí el nombre. Este era, ¿cómo era? Práctica 3. 19. ¿Por qué tanto 19? Ah, porque tenía muchos bloquecitos del 19. Este.
Este se llama búsqueda. Ahí está. Y vamos a abrir. Así ya les queda bien. Le saco el sí este de acá, que está molestando. Ahí está. Y lo cambiamos. Si no se los mando, pero total no es tan largo. Ahí está. Para que me peine. Listo, sacar foto. Perfecto. Bueno, ahí estamos. ¿Se entiende? Sí. Y como les decía, ya que estamos acá, habíamos hablado de la variante esta, ¿no? De poner la pregunta. Lo voy a copiar acá. Podríamos suprimir este paso y acá poner, por ejemplo, vamos a sacar los paréntesis. No esto, ¿no? No una asignación en una pregunta, sino que lo que me retorne la función, como acá viene un valor, yo pregunto por 0. Si llega a ser 0, quiere decir que no, el número que yo se lo mandé, acá como parámetro, no existe en el arreglo. Por supuesto que si ustedes hacen así y preguntan por distinto de 0, esto hay que darlo vuelta, ¿no? Quiere decir que por el verdadero, que es distinto de 0, quiere decir que lo encontré, y si no, no lo encontré. Siempre va a depender de cómo lo vayan armando. También les podría quedar así. Y nos ahorramos una línea y una variable. Lo que sí vamos a tener el problema acá. Porque perdimos esto. O sea que no es una buena estrategia esto. Nos quedamos sin la variable post para mostrarla. No tenés dónde que mostrar. Claro. Volvamos al origen. ¿No podés mostrar la función? Sí, pero la estaríamos llamando 2 veces. Eso sería ineficiente también. Porque la estaríamos llamando acá y la estaríamos llamando acá. O sea, para que la calcule 2 veces. El invocar la función es como que la estaríamos llamando 2 veces y la haríamos ejecutar 2 veces a la función, sabiendo acá que ya anduvo bien y qué es lo que devolvió. Entonces, ahí sí sería mejor esto. Bueno. A ver, ¿me pasás lo que hiciste de Pascal? Y lo continuamos de este lado, así todos lo ven. Sí, lo estaba arreglando, pero lo estabas cambiando y hice un chiquero. Yo lo arreglé un par, pero sigo teniendo algunos. Ahí bueno, para que yo cierro acá todo esto. La función en Pascal es function, el nombre, entre paréntesis, los parámetros, 2 puntos, y el tipo. Y el tipo de datos. Así es. Claro. Ya me... Práctica 3, ejercicio 16. Ahí lo pasé por el chat, profe. Bueno. Lo copio. Y lo pego acá en el Pascal y les... ¿Llegaste hasta un if o se cortó el chat? Ah, se cortó. Sí, ahí te mando tiene un límite de caracteres los chats, entonces no te deja. Me mandé la segunda parte. A ver. Bueno, lo copio así y después lo miramos. ¿Ustedes están viendo? ¿Les estoy compartiendo pantalla o no?
No, ahora no puedo. Bueno, entonces ahí me copié esto. Le ponemos 30, acá le vamos a bajar, ¿no? Vamos a ponerle 5, hacerlo más fácil. Acá hiciste la constante, hiciste el type. Es de tipo entero, en la variable número, a y pos. Eso, hasta ahí venimos todo bien, ¿no? Sí, pos igual no la usé. La agregué y no la usé. ¿Y cómo hiciste? Y lo que estaba corrigiendo. Ah, Pero lo no vamos a llegué. dejar. Entonces vamos al programa principal, hacemos carga, le pasamos a, leemos el número, vamos a ponerle acá un mensajito para que nos vaya guiando, porque si no se nos va a mezclar. Vamos a ponerle ingrese el número a buscar en el arreglo. Si le pones roll directamente, ¿no sería mejor? Sí, sí. Así se ingresa al lado. Esto sí siempre usan el readline, como ya les dije. Después hacemos la búsqueda, le pasamos a y número. Vamos a usar la variable esa post que habías creado, por lo que vimos recién. Porque si no, acá vamos a tener problemas. ¿Ve que acá vos estás llamando a la función y le pasás parámetros? Si no, tendremos que volver a repetir esto acá y volver a repetir esto acá, pero con el pasaje de parámetros. Eso implica que no es una variable simple la búsqueda, es una función. Entonces, como es un subprograma, lo vamos a llamar, se va a ejecutar todo el contenido y va a devolver. Como que lo tenemos que llamar varias veces. Entonces ahí sí nos conviene usar esta variable. Profe, ahí cuando vos le pasaste búsqueda a posición, ¿va solo con el igual o va con los 2 puntos eso? Con Cuando los, pasás así. con los 2 puntos, exactamente. Estas son las citas de Pascal, ¿no? Pues lo van a extrañar, como yo. Bueno, entonces vamos a hacer el if. Y no se encontró cuando da 0, y si no, le vamos a poner que se encontró el número en la posición pos. Sí. Hoy, o sea, ¿cuál es el lenguaje más popular? ¿C? ¿C++? ¿O en qué se programa? C, como tiene muchas variantes, el C estándar, después vino el C++, que tiene paradigma orientado a objetos, después el C#, que está dentro de la plataforma .NET. Igual depende, ¿no, profe? Sí, no, obviamente depende de lo que quieren hacer, pero los más utilizados es el .NET, que adentro tiene muchos lenguajes, y es de Microsoft, que es el C#, que es una evolución del C, y Visual Basic, y ASP, y cada lenguaje tiene un objetivo determinado, ¿no? Para programar en aplicaciones móviles, páginas web, lo que sea. Java, obviamente, es muy usado también, y tiene un montón de librerías y variantes, y Python también es muy utilizado. Si bien nosotros vemos la parte básica del Python, después hay lo que se llaman framework y muchas librerías que son como entornos de trabajo donde uno ya tiene muchas cosas resueltas y las va reutilizando. Pero lo mismo. Programar es copiar y pegar. Claro, como van ensamblando y se van bajando componentes hechas y lo van adaptando al proyecto que corresponde. Ah, de bueno. Y después otros muchos lenguajes también como PHP, que es un lenguaje web y que son todas, después fueron evolucionando, y cada uno de esos lenguajes tiene lo que se denominan, como les digo, son framework o marcos de trabajo donde ya tienen muchas cosas programadas. Y hay, por ejemplo, en PHP, Symfony o Laravel, son todos framework donde uno ya tiene un entorno donde puede conectarse con las bases de datos, ya tiene muchas funcionalidades prearmadas y las va adaptando al proyecto. Pero nosotros necesitamos saber acá, internamente y a nivel línea por línea, cómo funcionan los lenguajes. Y el año que viene, si bien vamos a dar C como un complemento de la materia de sintaxis semántica del lenguaje, para que vean cómo es la sintaxis y cómo funciona internamente, el objetivo es ver cómo funciona esto, el programa que hay acá atrás. El compilador y cómo traduce cualquier lenguaje, las líneas de código y arma el código ejecutable. Entonces, como ingeniero, en los primeros 2 años, van viendo la esencia o la cocina que hay atrás de todo el desarrollo. Y después sí, a partir del 3er año, por ahí ya ven más, de acuerdo a las materias electivas que existen y que ustedes elijan,
van a ver estos lenguajes que les digo, ya con una visión más de desarrollo comercial o industrial. Bueno, estamos por acá. Y acá recibiste esto, el de carga, le falta el var, ¿no? Porque le pasamos carga, le pasamos A, pero lo queremos hacer a través de X. Si le pasamos parámetro, le tenemos que poner var. Si no, no hacemos parámetro. Y usamos A directamente como variable global. Ahí estaba el error que me tiraba. Si no estarías cargando acá en un arreglo nuevo, llamado X, pero A siempre vacío. Nunca se va a llenar. Y hacemos un I de 1 hasta el límite, que es la constante. En este editor es medio rudimentario, ¿no? Bueno, muchos los marcas así, se te marca en todo el código la misma variable. No es el caso de este, ¿no? Acá le pusiste el write este, y para ir leyendo X en Y. Esto sí, es el para que habíamos visto acá. Acá no me deja la barrita, me aparece lo de... Ahí está. Uy, cerré el... En algún lado fue a parar el PowerPoint. Vamos a abrirlo, así lo vamos comparando. O sea, fíjense que estamos más o menos, más que más o menos, exactamente repitiendo lo que ya fuimos pensando antes. El carga y cómo funciona la carga. A nivel de Chapin, acá lo importante es ver la esencia del programa, ¿no? Que es un para de 1 a 30 y leer. Nosotros cuando ya lo programan, lo estamos usando con una constante, límite, y le ponemos el mensajito para ir viéndolos, pero son, digamos, accesorios al programa. Y después hacemos la lectura del número, llamamos a la función, o sea que acá cargamos el arreglo, acá leemos el número que vamos a buscar, y ahí llamamos a la función y le pasamos el arreglo que fue cargado por carga y el número que acabamos de leer, que como habíamos dicho no lo vamos a validar porque no hay manera. Esto nos va a devolver un número entre 0 y lim. O sea, si va de 1 a 5 quiere decir que está bien, y si llega a ser 0, si lo armamos bien a esto, ahora que lo vamos a ver, si llega a ser 0 sabemos que no está el número en el arreglo. Y si no, se encontró el número en la posición pos. Vamos a ponerle acá un espacio para que no se pegue. Y acá le ponemos error en el else, profe. el número, le llamamos número. Y acá vamos a copiar esto. Así. If, then, else. Y acá. Este punto y coma que está acá, cuando ustedes tienen un else, no le gusta a Pascal. Él quiere que siga evaluando esto. Cuando no tienen else, sí, lo cortan ahí. Y está el red key, y me parece que está, ¿no? Ahora vamos a la función búsqueda. En la función búsqueda recibimos estos dos parámetros, lo hacemos por valor, no tienen el var adelante, y devolvemos un entero. Declaramos esta variable local i, como le hicimos acá, y entre begin y end con punto y coma, ponemos en 0 y repetimos esto de acá, el incremento, hasta que sea esto válido o esto. O las dos pueden darse el caso, como habíamos visto, ¿no? Si llegamos a salir por este verdadero, entonces podemos hacer así. Que quede más simple, a búsqueda le ponemos i, sin este punto y coma. Y si no, a búsqueda le ponemos, justamente la búsqueda es tratar de hacer el código más simple posible para evitar después los errores de sintaxis, ¿no? Por eso estoy haciendo esto, porque es una sola acción por un paso u otro. No es que no iba a andar. Y esto que está acá es justamente lo que ya habíamos pensado previamente.
el i en 0, el repeat until y el if. O sea, el repetir hasta y el si. Bueno, ¿estamos? ¿Tenemos que compilarlo? Me queda otra, ¿no? Ahí uno da vuelta y dice, nada, yo no me presto ni loco, te tilde. Mira si me da error. Bueno, ahí fui yo el que apreté una tecla mal, ¿eh? Bueno, no dio error. ¿Se ponen contentos cuando les pasa esto? ¿O nunca les pasó hasta ahora? ¿Cómo le dio error? ¿Eh? Perdón, no vi cómo le dio error. No, porque apreté el botón derecho cuando estaba compilando y lo corté. Ah. Pues No estoy sé, renegando profe, con todavía mi no hice código. tanto programa para estar contento para que no salga. Claro, solucionó el error y aparecen 20 más. Pascal te ilusiona y te... Cuando les aparecen todas estas cosas raras, no se asusten. Lo vuelven a cerrar, se fijen si tienen algo abierto o no. Y lo vuelven a compilar. Ya. Cuando sí le aparece un error acá, no hay manera, ¿no? A veces le pone a aparecer warning, ¿no? Advertencias. Que es una variable que no están usando, o le sugiere el div en vez de la división real, esas cosas. Bueno, eso lo pueden ignorar. Y vamos a probar. Entonces, posición del arreglo número 1. No sé, vamos a ponerle cualquier número, ¿no? 8, 7, 9, 4 y 6. 5 valores, del 4 al 9. Ahí me va a poner, ingresar el número, vamos a ponerle el 7. Y se encontró el número 7 en la posición 2. Si hubiésemos hecho el repetir hasta, podríamos volver a ejecutarlo acá sin tener que hacer esto, ¿no? Pero bueno, no dio fiaca. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. O sea que en este caso estamos haciendo coincidir el contenido con la posición. Le vamos a poner un número 6. Y me dice que no se encontró el número 6 en el arreglo. Ahora hacemos un espacio ahí. Y ya está. El número... Acá me quedó el espacio. Ahí está. Bueno. Se los paso ahora ya por chat. Y después yo se los agrego ahí al Google Drive donde están las soluciones. Se los voy a pasar en la primera parte, el programa hasta carga completa. Y después... le pasé la primera parte y después le paso búsqueda y el programa principal. Claro, yo debo tener algún problema en un contador porque cuando solucioné algo y me dice que la variable se encuentra uno más de la que realmente está, si está en el 5 aparece como que está en el 6. Y si le